Buenos días, buenas tardes con todos, con todas, un abrazo grande. Hoy vamos a iniciar el estudio del árbol, el árbol de la vida. Como bien saben, el árbol de la vida tiene un origen hebreo, más precisamente jasídico, ¿no? Es como la corriente como esotérica dentro del judaísmo, de esa Mm, búsqueda del conocimiento, ¿no? Sí, les pediría que por favor cierren los micrófonos para no haya perdón. interrupciones, ¿sí? Bueno, les voy a, desde el punto de vista geométrico, que es interesante porque hay un tema conceptual dentro del árbol de la vida que son como emanaciones o, digamos, círculos de emanación que surgen desde los planos más altos y que desde nuestro esquema se podría hablar de cuatro círculos que tienen que ver con la formación de todo el universo, ¿sí? Porque el árbol de la vida constituye justamente eso, el árbol de la vida, el origen de la vida, el origen de todo lo existente en realidad, ¿no? Entonces, les voy a compartir, vamos a ir indicando cómo se forma el árbol de la vida. A partir, a partir de cuatro esferas, ¿sí? Que desde los planos más altos eh, van emanando y se forma a partir de estos cuatro círculos, ¿sí? Que constituyen lo que es la mente. Voy a escribir acá. Eh, Denme un segundito, voy a aprender esto para poder escribir para... A ver, entonces tenemos la mente, la energía, forma y materia. De estos cuatro círculos, ¿sí? Que desde un punto de vista simbólico y tanto místico, digamos, desde los planos más elevados van descendiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de estos cuatro círculos y de lo que se denomina el eje del mundo. ¿Qué es este eje del mundo? Este es el eje que permite la conexión de los planos altos con los planos bajos, ¿sí? De la intersección de todos estos círculos, de los círculos, tanto con el eje como de los círculos entre sí, se forman diferentes moradas, diferentes, y en poética menor se habla se forman diferentes individuos, 10 individuos, ¿no? Entonces, justamente de la intersección del eje del mundo con el círculo, se forma, bueno, se forman, bueno, tenemos las diferentes moradas que forman el árbol, ¿sí? Es interesante que lo puedan ustedes dibujar, ¿sí? Porque, bueno, ese de acá no. Aquí está la luna, ¿sí? De estos se forma las 10 moradas del árbol, ¿sí? Con sus respectivas conexiones.
Ahora, el árbol de la vida está constituida por 3 columnas. La columna derecha, que es la columna de la flexibilidad, de la comprensión, de la misericordia, ¿sí? Y la columna de la izquierda, que es de la rigidez, del rigor, es la columna dura, ¿no? Y digamos que es la columna dura y es la columna más blanda. Y el árbol de la vida establece justamente dentro de nuestro esquema lo relacional, porque permite relacionar cada uno de estos individuos, ¿sí? Relaciona a cada uno de los individuos entre sí y establece una conexión desde los planos altos con los planos bajos, ¿no? Eso hasta acá, ¿no? En este punto de aquí no existe una morada. Aquí está lo que en nuestro árbol se encontraría la luna llena, la luna negra, ¿no? ¿Sí? Es decir, dibujemos la luna negra. Es decir, es como una señal para pasar a otro estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como están estos 4 círculos, también se pueden hablar de diversas, ya como máquina, se puede utilizar diversos elementos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, digamos, el centro vegetativo, motriz, emotivo e intelectual. Se puede utilizar en diversas formas, ¿sí? En el árbol de la vida que conocemos, les voy a compartir. Déjenme buscar el texto. Ya está hecho. A ver, me esperan un segundito para compartirles. ¿Dónde está? Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta hasta encontrar lo que estoy buscando. Sí, si tienen alguna inquietud, algún comentario. Sí, está más o menos claro. Sí, está bastante claro, Marcelo. Fíjense que justamente de la intersección de estos círculos se forman los diferentes estados, como les decía, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene influencia. Por ejemplo, la vitalidad es netamente en el ámbito de lo material, ¿no? ¿Sí? Igual el caso en el caso de regresión, que estaría formado entre forma y materia, ¿no? Y así cada uno de los estados podemos ir estableciendo algunas relaciones. Ahora, el árbol de la vida no solamente está encuadrada dentro de lo que se denomina los estados internos, porque se utiliza de diversas maneras. Hay otro árbol cuando se habla acerca de los diferentes estados en que uno puede estar, que va desde acá no tengo, desde la negación, ay, mi vista está cada vez peor, no alcanzo a leer estas letritas. Marcelo, creo que Vicky tiene la mano levantada. Sí, sí, Vicky. Sí,
¿Qué significa la luna negra? A Muy ver, buenas tardes. la luna negra es una... Cuando se está en el espacio abierto de la energía, ¿sí? Que se podría decir que es previo a un despertar de la conciencia, ¿sí? Hay una señal que es la luna negra. Es eh, un signo de lo sagrado que tiene que ver muchas veces míticamente, también tiene que ver con el estado ese oscuro del alma, ¿sí? Porque la luna negra es una noche, como dice en el texto, en los estados internos, Durante zona una noche transfigurada, ¿sí? de- ajá. La luna negra es un fenómeno astronómico en donde es más oscura la noche, porque la luna está oculta. No es un eclipse, ¿no? Sino que es un estado en que la luna está totalmente oscura, ¿no? Y la noche es muy, ¿cómo se llama? Como les digo, muy oscura, no se ve nada. Sí, como dicen que en el momento más oscuro de la noche amaneces, como esa simbología, tiene que ver con todos esos momentos. Con un momento también, como dicen en la mirada interna, eh, una noche aterradora, ¿no? Sí, Ujú, pero tiene ujú. que uno estar calmo porque nada malo nos puede ocurrir. Entonces, esa es como la simbología de la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos también como diferentes, es con respecto al que va desde la negación, la duda, la búsqueda, la creencia y la experiencia, ¿no? Sí, como diferentes eh, estados en los que uno puede estar también, como niveles, ¿no? Sí, bueno. Gracias, gracias. Hola, por aquí levantéle yo la manito. A ver, dale, Melissa, sí. Rapidito, por lo que acaba de explicar, no sé si es también decir como la luna nueva en los ciclos lunares, ver la energía que se siente planetariamente cuando hay una luna nueva, que es como esa energía de querer como estar en la cueva, o sea, como hay más oscuridad, estar como más metido en tu cueva, en tu casa, más introyectado. Pienso que es como el momento ese que te lleva a esa. Obvio que al estar como en ese momento oscuro, uno está como más eh, pensando, haciendo reflexiones, qué sé yo, buscando ahí en eso interno de uno, en esa luna oscura. Y ese amanecer que viene todo claro es cuando ya tú despejas la conciencia y ves las ideas con más claridad, el plan de vida a seguir, vas como con más sentido. No sé si es eso más o menos lo que Claro, quiere está dar a entender. simbolizando, en realidad está simbolizando un nivel Un alto estado de de conciencia. conciencia. Sí, no es una situación habitual, no es una situación habitual. Está simbolizando un nivel alto Gracias. de conciencia, es justamente previo al despertar, porque dice justamente cuando, cuando ves el plan, ves la realidad por vez primera y descubres que en todo existe un plan. Es como tener una comprensión de todo lo que pasa en el universo, ¿no? Claro que se podría extrapolar a diferentes situaciones más cercanas a nosotros para poder entenderlo, ¿no? Pero y justamente por eso también el negro, Silo, dice que no habla de los otros estados, de estos últimos, ¿no? No habla ni de selección ni de polaridad, porque dice que sin experiencia engañan. Entonces, estamos hablando de niveles altos de conciencia, ¿no? Sí, eso. No sé, ¿hay alguna otra pregunta para ya ir entrando en los estados internos?
Marce, una pregunta. Ujú. ¿Cada círculo representa cada fase? O sea, el primer círculo la materia, el segundo la forma, el tercero la energía y el cuarto no puedo leer. La ¿Qué mente. estábamos hablando? Eso, la mente. Se refiere a los cuatro. Sí, que están también relacionadas con las 4 disciplinas, ¿no? Si se dan cuenta, ¿sí? Ujú. La disciplina material, la disciplina morfológica o formal, la disciplina energética y la disciplina mental, ¿no? ¿Sí? Entonces son como las Ujú. 4 emanaciones, digamos, desde los planos más altos, simbólicamente hablando también, ¿no? Y un tanto místicamente, ¿no? Porque traza varios círculos dentro de otros círculos. Claro, O estos sea, círculos corresponden a diferentes estados y en el texto Poética Menor se habla de que todo eh, son los diferentes estados por lo que pasa todo. O sea, todo se encuentra en uno de estos 10 individuos. Y en los estados internos, digamos, dentro de estas moradas, en nuestro proceso interno, ¿no? Que es una aplicación del árbol en el tema de los estados internos, que se puede extrapolar a otras situaciones, ¿sí? Guardando las distancias, desde luego. una pregunta, Marce. ¿Y la línea Espera, recta que traza a ah, los círculos? bueno, este es el eje del mundo, ¿no? El axis mundi, que es la Mm, conexión de los planos altos con los planos bajos, que también está representado en los parques por el monolito, ¿no? El monolito representa esa unión del cielo y la tierra, del eje del mundo, el eje que permite el ascenso y que también está representado en el árbol, porque el árbol simbólicamente, y encontramos el árbol en diferentes pueblos. Este árbol es el árbol del mundo hebreo, ¿no? Que sintetiza bastante bien. Hay otros árboles que podemos también ver, pero en todos ellos, en todos los árboles que hay en las diferentes culturas, siempre hay la unión del cielo y la tierra, ¿no? Por ejemplo, los nórdicos tenían el Yggdrasil, ¿no? El árbol de Yggdrasil, que curiosamente luego derivó en el árbol de Navidad, ¿no? Bueno, y así tenemos el árbol. Los mayas también tienen un árbol que conectaba el mundo subterráneo, que era el mundo inferior, con, con los cielos también, ¿no? Y así una cada uno pregunta. de ellos tienen el árbol, ¿no? En las diferentes culturas. Y luego les comparto un video que hice acerca del árbol, justamente, ¿no? Pero es importante, es interesante esto de la forma, ¿sí? Porque nos va dando un concepto. El árbol no se lo dibuja de cualquier modo. El árbol tiene estas proporciones. Y en estas proporciones tiene un sentido estas proporciones, ¿no? No es simplemente eh, algo al azar, ¿sí? Sería como la proporción áurea. ¿Cómo? Sería como la proporción áurea o áurica. No sé si es áurea o áurica. ¿Cuál está bien definido? Áurea, Áurea. la proporción áurea. Tiene relación con la proporción áurea, pero no es propiamente la proporción áurea, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo cómo está conectado cada uno. Marcelo, Rosita tiene Ah, la mano Rosita, levantada. Rosita, sí. Sí, Marcelo, una pregunta. Al principio vos dijiste, por ejemplo, el círculo de la base tiene que ver con la materia, pero cada uno de los círculos subsiguientes tienen relación con el anterior. Me imagino que sí, porque son como transitados en los estados internos, pero digamos, como para explicarlo desde el punto de vista de la forma, cómo se relaciona cada una con la otra dentro porque cuando hablaste del Yggdrasil es interesante porque eso representaba los 9 planetas y aquí, por ejemplo, se ven los 9 círculos que tienen que ver con esto, pero cómo se relaciona el círculo posterior con el anterior. Justamente de esa intersección que existe, cada uno de los círculos se forman las diferentes moradas, ¿sí? De esa intersección que existe entre la forma y la materia, se dan estas dos, ¿no? De la intersección de la forma, la materia y el eje, se forma cada una de ellas está interrelacionada tanto con cada uno de los círculos como con el eje
central, ¿no? ¿Sí? Les decía que hay 3 columnas. Esta primera columna, la columna de la derecha, que es la columna de la flexibilidad, que es la columna de la comprensión. Flexibilidad. Sí, flexibilidad, comprensión, misericordia, ¿sí? La columna de la derecha es la rigidez, el rigor, ¿sí? Y La la columna columna central izquierda. es el equilibrio. Entonces, lo interesante también del árbol es que permite ir de un lado al otro buscando siempre el equilibrio, ¿sí? Pero también desequilibrándose, porque no podemos estar todo el tiempo solamente en equilibrio, ¿no? Debe haber un desequilibrio para luego buscar el equilibrio. Así es un poco el proceso humano, ¿sí? En el proceso humano hemos ido siempre de un equilibrio a un desequilibrio, y es gracias al desequilibrio que vamos creciendo y avanzando. Si todo estuviera equilibrado, no habría nada que equilibrar. Y si no hay nada que equilibrar, no tendría mayor sentido todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Porque es parte de nuestro proceso el ir buscando ese equilibrio, pero al mismo tiempo también desequilibrándonos, ¿sí? O sea, los seres humanos hemos sido así. O sea, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, que existen seres humanos en zonas ardientes, de calores insoportables, y otra gente que vive en situaciones muy gélidas, ¿no? Es esa situación de desequilibrio también el que nos permite crecer, y el crecimiento, ¿sí? Pero siempre también buscando un equilibrio y desequilibrándonos nuevamente, ¿sí? Cuando hay mucha rigidez es bueno abrir una flexibilidad, y cuando hay mucha flexibilidad también la rigidez. Entonces se van dando las dos situaciones, ¿no? Sí, vamos, Marce, vamos. otra preguntita antes de que continúes. ¿Por qué razón el final, digamos, de la conexión del cielo con la tierra no tiene otro punto? ¿Te faltó dibujarle o hay algo? ¿Por qué no tiene una terminación? ¿Por qué Ah, no se conecta muy con la buena. mente? Dentro del árbol de la cábala, aquí estaría lo que se denomina el Ein Sof, o sea, lo innombrable, ¿sí? Por eso no tiene. Podría tener algo, podría haber otro círculo que conecta. Sí, por eso justamente cuando yo dibujé, lo dibujé así y luego lo bajé, ¿no? Porque el árbol está dibujado hasta ahí, ¿sí? O sea, eso es lo Buena, que te valió. muy buena tu, ¿sí? Ya. Justamente es lo innombrable, ¿no? El infinito. Ujú, Mm, ok. Gracias, Marcel. ujú. Ahora, podríamos hablar que nuestro árbol, estoy buscando el árbol. Entonces acá tenemos la severidad, no, la comprensión, la flexibilidad, ¿sí? Acá en cambio está la severidad, la rigidez, el rigor, y acá tenemos el equilibrio, ¿sí? Eso ya les había comentado, ¿no? Bueno, déjenme buscar el árbol, esto no lo encuentro, Marcelo, ¿sí? sí, otro complemento es que llevaba a los estados internos, eh, claro, va desde los estados más bajos, digamos, más vegetativos, donde en la vida, digamos, se está pasando más mal, ¿no?
hasta los estados más elevados que se supone son estados evolutivos de Así es. mayor plenitud y felicidad. Pero lo que hay que tener presente es de que cuando se va ascendiendo, nada está asegurado, digamos. O sea, así como se puede llegar a los círculos de los planos más altos, se puede retroceder, porque para seguir avanzando se requiere ciertas condiciones y si no se dan esas condiciones, nada, o te quedas retenido o te devuelves a los Así es, niveles más bajos. así es, así es, así es. Entonces es Todavía, un desafío permanente, ¿no? así es, así es. Bueno, todavía no entramos en ese tema. La idea era entender un poco Sí, cómo se forma el árbol, ¿no? Eso era básicamente, ¿no? Entonces, esta primera parte. Ahora sí vamos a entrar, bueno, voy a leer una parte del texto de, de la máquina de máquinas, que también está bueno, estará en el libro, lo voy próximamente también a publicar, que es acerca del árbol de la vida. Bueno, el árbol. El árbol de la vida, al que llamaremos simplemente el árbol, es una máquina de origen hebreo, propiamente de la Cábala, la escuela de pensamiento místico hasídico. El texto más antiguo en el que se describe el árbol en el mundo hebreo, el árbol sefirótico, es el Zohar, Esplendor, publicado en el siglo XIII por Moisés de León, quien adscribe ser escrito por el rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. Eso es más mítico que nada, ¿no? No hay nada que pueda decir que haya sido escrito en el siglo II. El texto más antiguo que se tiene y que es de Moisés de León es del siglo XIII, ¿no? Es más, este personaje es hasta mítico también, ¿no? El árbol consta de 10 sefirot, emanaciones que en nuestro sistema constituyen las moradas o estados. Además, en el árbol tenemos 22 senderos. Dentro de nuestro tratado, el árbol está relacionado con la ley de concomitancia y dentro del método con la segunda etapa, con lo relacional, siendo dentro de un proceso la etapa de complementación. El árbol, con respecto al método, nos indica las relaciones entre nuestro individuo con el ámbito mayor, medio y menor. En nuestro estudio de las cartas, las moradas configuran nuestros individuos, lo relacional. Al final de este estudio vamos a tratar sobre las cartas, ¿no? La idea es tener todo el concepto de todas las diferentes máquinas porque sabemos que las cartas T es la máquina de máquinas, es la máquina que reúne todas las máquinas. Entonces hay que tener entender más o menos, no necesitamos ser especialistas en las máquinas para entender un poco las cartas, ¿no? Pero sí tener nociones generales para poder manejar adecuadamente las cartas. El árbol está formado por el eje del mundo, que conecta la tierra con el cielo. Y de su intersección, con 4 grandes círculos, emanaciones, materia, forma, energía y mente, que transforman la vida y la conciencia. Así se forman las moradas que constituyen a nuestros individuos, con lo que además se establecen 3 columnas, la de la severidad o de la rigurosidad, la de la comprensión o la flexibilidad y la central neutra. El camino de ascenso en el árbol es zigzagueante en el sentido vertical, de abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil, y en el sentido horizontal, de derecha a izquierda, de lo flexible a lo rígido, o de la comprensión a la severidad y viceversa. Van de uno al otro encontrando el equilibrio, ¿sí? Entonces va ascendiendo así, ¿sí? Zigzagueante, va del equilibrio hacia la comprensión, la severidad, la comprensión
la severidad, la comprensión, la severidad y el equilibrio, ¿sí? De modo zigzagueante. En poética menor se dice: has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico, y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad. Ese es el orden en el que están en las cartas. Por ahora no le prestemos atención, pero se refieren a estos 10 individuos, ¿no? A los 10 individuos que en el árbol estaría formado por vitalidad, regresión, tendencia, desplazamiento, desvío, generación, inestabilidad, energía, plan, selección y polaridad, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver más detenidamente cada uno de estos estados, ¿no? Nada hay que no tenga esas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple. ¿Qué quiere decir que es un individuo triple? Eso es cuando se habla de las cartas, pero para adelantarles. Un individuo triple quiere decir que en todo individuo hay los 3 planos. Hay un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. También podemos hablar del pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? Exactamente. Nada hay que no tenga esas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple. Ahora bien, todo ser refleja esos individuos en distinta proporción y eso da a cada cosa su sustancialidad. Pues cada individuo presenta en esos 3 planos, cada individuo tiene un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. Dando respuesta también a lo que se decía. Esta forma de entender como individuos, como estáticos, es un modo, digamos, pedagógico para entender, porque es mucho más compleja la realidad. Nada es estático, nada está quieto, pero sin embargo, para estudiarlo, lo detenemos, ¿sí? Es el modo como tenemos los seres humanos, por nuestra forma psíquica de ver las cosas por separado, vemos los objetos, los vemos separados, individuales, aunque sabemos que esto es, en realidad no hay un punto donde termina el esferográfico y lo que no es esferográfico. Pero nosotros para entender esto, bueno, cada uno le llama diferente en su país, o pluma, o no sé, sí, pero bueno, ¿ah? Lapicero en Costa O Rica. lapicero, o lo que sea, sí, o ¿cómo se dice en Argentina? En Argentina dicen, ahí se me fue, Lapicera, lapicera, sí, lapicera no, pero hay Para más bolígrafo o pluma. bolígrafo, bueno, lápiz, no importa, no importa. Pluma. instrumento para escribir. Buena esa, me gustó, me gustó. Eso, este instrumento para escribir, no sabemos dónde termina el instrumento, Virome. dónde comienza lo que no es el instrumento, ¿no? Entonces, claro, pero tendemos a ver las cosas por separado para entenderlas. Pero en realidad, en todo hay los 4 elementos, en todo hay mente, energía, forma, materia. Aunque podemos decir que en este estado predomina la materia y acá predomina la mente, ¿no? Se va entendiendo. Y además los estados internos también, uno puede pasar durante el día por varios estados internos. Entonces no son tan estados, porque nada está quieto, todo está en movimiento. Pero tendemos a ver
las cosas quietas, ¿no? Sí, en estática. Vamos hasta ahí. Bueno, Marcelo, y el plano psíquico de la carta une forma y energía, porque son tres y acá está dividido en cuatro. Entonces, ¿cómo se claro, no, resuelve? no tiene, a ver, los planos no tiene que ver con los cuatro, ¿sí? A ver, Ya, el plano cósmico tiene que ver con el plano mayor, con el ámbito mayor, ¿sí? El plano psíquico, que es el plano más humano, ¿sí? Y el plano material es lo material, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? El plano cósmico es el mundo, simbólicamente es el mundo de los dioses, ¿sí? El plano psíquico, el mundo de los humanos, y el plano material, el plano del mundo de lo objetal, ¿no? Sí, eso. ya hay que verlo Pero, por separado. Sí, claro que cada uno Ya, tiene que ver con ellos, ¿no? Tal vez la forma está fuera, ¿no? Porque justamente en la carta tienes los tres planos y también en las cartas tienes las tres disciplinas y la morfológica es toda la carta, como dice Daniel Zimmerman, ¿no? Eh, eso, pero nosotros también somos dioses. así es. Somos dioses y también tenemos esa Humanos. parte divina y esa parte, digamos, animal, ¿no? Vegetativa, animal, pero tenemos eso que nos hace no ser animales, ¿no? Que es la parte divina, si queremos verlo de esa manera. Marcelo, ¿puedo comentar algo? Y me disculpan que entraron un poquito tarde, pero es que con respecto a eso, pues obviamente es tema ahí de mucho argumento y mucha opinión y muchas concepciones. Ujú, Cuando nos dicen que somos dioses, es en el sentido no tanto así como de ser supremo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, sino en el sentido, ¿verdad? De que somos parte de esa esencia divina y de la misma manera tenemos el libre albedrío y podemos intencionar y atraer las cosas, crearlas, somos co-creadores. Es decir, no tenemos que esperar desde afuera o a esa persona que se le ha magnificado, ¿verdad? Que sí o no, eso lo importante es saber que tenemos esas mismas posibilidades de atraer aquello que deseamos, ¿verdad? Obviamente con todo el contexto que lo permite, ¿verdad? Pero sí, a mí me gusta como pensar como que no es una cuestión de religión, sino que la espiritualidad es algo más profundo, ¿verdad? Y que no haya esa interferencia. Pero sí, muy interesante. ujú. Gracias. Bueno, Marcela, continuemos. A ver, voy a compartirles para poder, si no. Los individuos resultan de la emanación de la sustancialidad de ciertos estados. Estado viene del latín status, y este se deriva de stare, que significa estar firme, quieto. Si bien todo está en movimiento, podríamos afirmar que para entender las diversas situaciones consideramos el estado en el cual se encuentra, que es como tomar una fotografía de aquello que está en continuo movimiento. Entonces, cuando tratamos de responder a una pregunta, lo hacemos primero por el individuo y lo consideramos en estática. Luego lo ponemos en dinámica, observando su proceso, como en la flecha de Zenón. Al ubicarnos en la flecha podemos estudiar sus detalles, mientras que al colocarnos en tierra observamos el movimiento y estudiamos el proceso, de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? Se ubica lo de la flecha de Zenón, que dice que una flecha fue lanzada en un momento dado. Y preguntan, ¿la flecha está donde está o está donde no está? Lo segundo es imposible. Por lo tanto, la flecha no se mueve. Bueno, esa es una aporía de Zenón, ¿no? ¿Cómo, Pero cómo, Marcelo? no es para No lo volverse loco. leo. A ver, la aporía Leí, dice leí. que
Una, Papel que no conocer. una flecha ha sido lanzada en un momento dado. La pregunta es, ¿la flecha está donde está o está donde no está? Lo segundo Pura- es imposible, o sea, no puede estar donde no está. Por lo tanto, está donde está y la flecha no se mueve. Bueno, esa es una poría, pero remitiéndose un poco, claro, si uno está en la flecha no se mueve. Pero si uno está fuera de la flecha, ve el movimiento de la flecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ajá. Sí, sí. Y se entiende eso, ¿no? Cuando uno está en el auto no se mueve, o si uno está junto a otra persona en el auto, la otra persona no se mueve porque está al lado de uno, no se mueve. Pero si estamos fuera del auto, vemos que el auto no se mueve. Entonces es un tema de eso, ¿no? Entonces, una cosa es ver las cosas en estática y otra verlo en movimiento, ¿sí? Todo se mueve, pero para poder entender, tratamos de verlo en estática, ¿sí? Los individuos son una abstracción de una idea humana asociada a la ilusoridad de permanencia, de estabilidad y de quietud. Bajo esa ilusión de permanencia, nos relacionamos con el mundo. En los primeros años de vida de las personas se configura el yo, la identificación, y en la relación con humanidad, la formación de la sociedad se da creando signos, símbolos y alegorías que permiten comunicarnos. Los individuos en las cartas T corresponden a las 10 primeras cartas de los arcanos mayores. Cada una de ellas está dividida en 3 planos. En la parte superior de la carta, el plano cósmico. En la media, el plano psíquico. Y en la parte inferior de la carta, el plano material. El plano cósmico está representado por los planetas. Bueno, eso vamos a estudiar luego, ¿no? Esto no les voy a leer ahora porque os voy a producir más bien confusión. Si vamos viendo cada una de las diferentes moradas, ¿sí? Refiriéndonos un poco. ¿Alguien por ahí tiene los estados internos para ir leyendo cada uno de los estados? Sí, y de ahí vamos leyendo lo que está acá. ¿Les parece? Entonces les voy Yo lo a... tengo. Disculpa, Marcelo, de qué libro estaba esto? Este es de la máquina de La Matrix. mirada externa. Ok, ok. Sí, no, sí lo tengo, así que lo leo en casa. Sí, sí, sí. El que estoy ahorita compartiendo es la mirada interna. Nos toca el primer ¿Qué estado. capítulo era? No sé qué capítulo es, los estados internos. No sé qué número de capítulo es. Aquí, la guía del camino interno. No. Capítulo 19. Los estados internos. Sí, El es el 19. 19. Puedo leer si quieren. Dale, léelo. Sí, dale. El capítulo 14. Sí, 14. Ujú. La guía del camino interno. ¿Me No, escuchan bien? no la guía del camino interno. Los estados internos. De la mirada interna, claro. El 19. Yo lo tengo acá en la pantalla. A ver, Bueno, entonces eh, léelo. te lo pongo El largo, lo tienes en pantalla para que puedas compartir. Te pongo para que puedas compartir. sí, el largo. No. Es que leer la primera parte cuando habla del sentido de la vida, esa parte nomás, ¿sí? Ya cuando pasa Son, al siguiente, no. en total son Me ha dicho 19. de la vitalidad difusa primero, solamente esa parte. A ver, leo los primeros. Léelo 1, nomás, léelo, no necesitamos compartir, porque igual os voy a compartir lo de acá. Dale. ya. 1, debes adquirir ahora suficiente percepción de los distintos estados internos en los que te puedes encontrar. 2, el primer estado en el que prima el sinsentido, aquel que mencionamos al comienzo, es conocido como estado de simple y difusa vitalidad. Todo se orienta por las necesidades, pero estas son confundidas a menudo con los deseos y las imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad y la luz de la razón está muy alejada.
se permanece en ese estado vegetal, perdido entre formas no definidas. Desde ese punto propio del sueño profundo, se puede evolucionar solo por dos vías posibles: la vía de la muerte o de mutación. 3. La vía de la muerte te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron ese paisaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra, en las profundidades abismales. Los instructores también visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos. Por la vía de la muerte se reconoce el estado de vitalidad difusa, muriendo entonces a la vida anterior y ascendiendo hacia otro estado. Hasta ahí nomás. 4. Hasta ahí Llegando nomás. a él. Hasta ahí nomás. Hasta Ya. ahí nomás. A ver, entonces la vitalidad, ¿no? Como morada, voy a compartir, como morada implica todo lo que es también, no solamente ese estado de vitalidad difusa, sino también toda la vitalidad. ¿Sí? Dentro del árbol corresponde a todo el estado de vitalidad, o sea, toda la vida en general. ¿Sí? Entonces, claro, cuando hablamos de los estados internos, el estado de vitalidad se refiere a un estado de netamente animal, ¿no? ¿Sí? Bueno, corresponde al primer estado en donde surge la vida, la de aquellos seres, incluidos los humanos, que siguen su ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Su sentido es la propia supervivencia, o la de su especie en la transmisión genotípica. En este estado no hay objetivos que trasciendan la individual existencia. Se vive de modo instintivo y se mueve por las señales que emite el propio cuerpo: hambre, sed, sueño, pasiones, poder, miedo, venganza, una búsqueda insaciable de reconocimiento, o por el contrario, pasar desapercibido para no ser devorado por quienes tienen ansias de poder. Una vorágine de piel y de mente, de poseer y obtener, un estado de continua carrera por la satisfacción de deseos y ensueños, buscando compensar mediante ciertas acciones la justificación de la propia existencia. Esta se reafirma mediante sus propias creencias, con un cierto estatus, con una posición en escalada social, un cúmulo de artilugios o la falta de ellos, con los que se cree se será feliz, un lugar para ser admirado o también uno para no ser observado. Es un estado en el que exclusivamente se siguen las leyes que rigen en la naturaleza, en donde prima la sobrevivencia, una lucha de poder, de conveniencias y chantajes, de engaños y traiciones, de efímeras alegrías y clima de soledad, un lugar de ilusiones y fantasías que solo la mente lo puede crear, un estado de sinsentido, y en el que para salir de él nos encontramos con la muerte. Quien muere antes de morir no morirá jamás, es la frase que alude justamente al hecho de que para salir de una vitalidad difusa y alcanzar la trascendencia, el único camino válido es el camino de la muerte. No se está hablando del suicidio, sino de todo lo contrario, de vivir intensamente, de realmente vivir. Esto significa cortar con esa existencia de sinsentido, dejar morir aquellas cosas y situaciones que nos atan a una rutina de supervivencia y pasar a intencionar otro tipo de vida, a darnos cuenta de que nuestra existencia está mucho más allá del simple subsistir. Nuestra vida tiene un sentido. Tenemos la capacidad, frente a las dificultades, de tomar distancia, de dar diferentes respuestas, y no solo las que nos impone la naturaleza, de salir de la caverna de Platón y ver la luz, de despertar de aquel letargo que nos tiene atados y nos impide caminar con libertad. Solo el camino de la muerte rompe con las limitaciones de la mente, permite liberarnos de nuestros miedos, de nuestras falsas ilusiones, de perseguir fantasmas dibujados en la posesión de objetos, personas, posiciones o creencias, enraizadas en los temores instaurados por una cultura, una religión,
o una costumbre que nos impide avanzar como seres humanos y como pueblos. Realmente el sentido que tenemos como seres humanos, dejemos morir aquello que no va, lo que coarta nuestra vida y nuestras relaciones, lo que separa a los pueblos, olvidándonos que somos una misma humanidad, que surge de esta misma tierra, de esta agua, de este mismo aire que respiramos, de este mismo fuego que calienta nuestra sangre y que indica que tenemos un mismo origen y un mismo destino. Entonces tenemos la vía de la muerte, ¿no? ¿Sí? Que es la vía del ascenso. Aquella otra vía, el sendero de la mutación, es una... ¿Podrías leer, Marcelo, la parte de la mutación? Que está más adelantito, no está a continuación, está poco más abajo. Cuando dice, te dije que había otro camino, algo así dice. A ver, dale, Vicky. Ahora bien, te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal. Ese era el de la mutación. Si eliges esa vía es porque quieres emerger de tu penoso estado, pero sin estar dispuesto a abandonar algunos de sus aparentes beneficios. Es pues un falso camino, conocido como de la mano torcida. Muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo. Ellos han querido tomar los cielos por asalto, sin abandonar los infiernos, y por tanto han proyectado en el mundo medio infinita contradicción. Sigo. No, ahí nomás, pero continuamos. Aquella otra vía llamada el sendero de la mutación, el de la muerte, en el árbol tenemos la vía de la muerte y la vía de la mutación, que va por el lado izquierdo, ¿no? Sí, la de la mano torcida. Aquella otra vía llamada el sendero de la mutación es una vía en la que se quiere ascender sin morir, lo que implica mantener esos aparentes beneficios. Claro, porque estamos en vitalidad. La una es la vía de la muerte, que nos permite ascender a otro estado, ¿no? Y la otra es la mutación, entonces, lógicamente no morimos, no pasamos por la muerte. Entonces queremos mantener ellos privilegios que tenemos en la vitalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que implica mantener esos aparentes beneficios que nos da la vitalidad difusa y ascender sin soltar. Se sigue en esa carrera por alcanzar sexo, dinero, prestigio, y al mismo tiempo se quiere ascender, trepar por un costado, pero siempre atado al sinsentido, jaloneado desde abajo. Es esa la vía que se presenta fácil, pero lleva consigo pies de plomo, ¿sí? Porque justamente es pesado lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, aparentemente es como una vía fácil, aparentemente, pero en realidad no nos permite avanzar mucho. Y cada vez es más difícil seguir avanzando. Es como ir cargando un peso, ¿sí? Por eso justamente el mejor modo de saber que uno está avanzando es que uno se va sintiendo cada vez más liviano, más libre, más suelto. Si uno siente que ¿sí? Puede pensar que está avanzando, pero está con más ataduras, con más dificultades, eh, algo hay que resolver, algo no anda bien, ¿sí? Bueno, es esa la vía que se presenta fácil, pero lleva consigo pies de plomo. Es tratar de llevar un gran peso con la fuerza que ejercen las ataduras, y por ello de seguro su ascenso no será mayor. El ir cada vez más liviano es un gran indicador de avance y de no estar por esa vía de contradicción. Parecería que esta vía es solamente para aquellos seres oscuros, insensibles y demoníacos, pero también se transita cuando queremos tomar atajos, al no asumir nuestras responsabilidades, al ser contradictorios, o cuando producimos daño a nuestro alrededor, aunque no seamos conscientes de ellos. Si hay contradicción, estamos en la vía de la mutación.
Lo que nos tiene en ese círculo vicioso de resentimientos, tendencias, frustraciones, y que nos lleva nuevamente al resentimiento o en inercia a la tendencia para nuevamente volver al sinsentido. Por ello es necesario pasar por la muerte para realmente vivir, como una planta que para germinar, primero su semilla deberá morir. El temor a la muerte está relacionado con la ilusión de la permanencia. Como sabemos que lo único permanente es el cambio, y esta es parte inherente a la vida, pues todo cambia, todo cambio implica en sí una muerte, no hay nada que temer, porque todo muere y nace en cada instante. Pero si no hay de qué temer, si casi todos los temores están asociados a la muerte, como el perder o el envejecer, ¿por qué tememos? Porque creemos en lo ilusorio, como los niños que creen en monstruos y en fantasmas, porque nuestros temores están atados a nuestro cuerpo y pensamos que este cuerpo es lo único existente, pero este cuerpo envejece y algún día dejará de existir. Sin embargo, si abrimos el horizonte al ampliar nuestra conciencia, podremos entender que somos más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la expresión de nuestra intención en el mundo, y mientras estemos en el mundo, habremos de cuidarlo. Por lo que es verdad que la muerte y la vida nos acompañan, como vemos salir y ocultarse el día, el sol cada día, pero nuestra existencia va más allá de este cuerpo, que está atado también a la ilusión del tiempo. Bueno, eso con respecto, ¿sí? El resto lo veremos cuando veamos las cartas, ahí veremos los diferentes planos de cada una de ellas, ¿no? Eso, no sé, ¿tenemos alguna pregunta, inquietud, comentario? Sí, Sí, yo tengo uno. Qué Dale. precioso, qué poético, qué hermoso leer tu texto. Bueno, Hermoso, me gané el día escuchando, me levanto. Qué maravilla, gracias. gracias a todos. Y bueno, Eso ¿de dónde lo sacaste, Marcelo? es del libro La máquina de máquinas. De Edgar Sarcos. Ajá, Ajá. este es el. Pero él es siloísta. Él es Marcelo. Marcelo. Es el mismo. Pillado, pillado, Marce. Ah, Marce. Otro. ¿Por qué no decís? Qué chiquito. Porque en realidad creo que es Edgar Sarcos. Creo que lo que dice la compañera es cierto, es súper inspirador y te explica un montón de cosas. A mí también me hizo el día, de verdad, que llega al alma, al corazón, de verdad. Gracias, Marcelito, en serio. Bellísimo, sí. Bueno, Se- Ayuda a reconciliarnos con la edad y con el tema de la muerte. Sí, con Eh, todo. per- Perder la ilusión de la permanencia es potentísimo, ¿no? Nos ayuda a soltar, ¿verdad? Y a darnos cuenta que a veces estamos apegados a cosas que en realidad son muy ilusorias, muy unubilantes. Sí. En realidad es algo que me recuerda mucho de las meditaciones budistas de Vipassana. Todo pasa y que lo mejor es no apegarnos ni a lo que nos encanta, porque cuando lo perdemos sufrimos, ni a lo que nos hace sufrir, porque también va a pasar. Entonces es como darle un sentido al aquí y a la ahora y vivir el proceso, ¿verdad? Sí. Para no apegarnos precisamente, porque ese apego a lo bueno o a lo desagradable nos genera dolor y sufrimiento. y también a lo bueno, quedamos pegados Sí, por eso, a lo bueno, a lo bueno y a lo a lo malo, sí. pegarse a Porque lo bueno nos es pasa estar eso, que con nos la pegamos a ansiedad lo de que bueno y no, también nos pegamos a lo malo, ¿no? no quiero que termine, no, yo no lo puedo, entonces ahí es donde viene el sufrimiento y la ansiedad antes de que si no lo disfruta uno por estar teniendo que ya va a pasar.
A mí me lo hicieron una comparación cuando estaba en la meditación vipassana, como ver pasar carros, como ver pasar carros. Vos lo ves y pasa, déjelo, y pasa. No te vas a ir detrás, ¿verdad? Del vehículo. Entonces, lo bueno y lo malo, todo pasa, también pasa. Ujú. Bueno, ¿tenemos algún comentario? Marce, Sí. yo quería decirte una cosa. En este momento estamos en el primer circulito, ¿verdad? Ajá. Estamos indagando, empezando por el inicio. De abajo, ¿sí? Ah, Ajá. o Y sea, las dos digamos, vías, ¿no? Y las dos vías, la vía de la muerte y la vía de la mutación, ¿no? una pregunta. Obviamente, la manera de organización y estructuración del árbol cambiaría dependiendo la guía que se tome, ¿no? La guía de la mutación, ¿correcto? ¿Cómo? O solo hay una sola vía. Hay la vía de la muerte, ¿sí? En donde en esa vía de la muerte uno deja aquello que no va, ¿sí? Dejas morir lo viejo para que nazca lo nuevo. Y la otra vía es la vía de la mutación. La vía de la mutación es seguir conservando ese querer conservar lo que decía Marcela acerca de ahí, ¿no? Querer aferrarse a las cosas, a lo que tienes, a los momentos, ¿sí? Es eso, ¿no? Que en realidad va generando también sufrimiento y querer ascender por esa vía. Entiendo. Una pregunta, Marce. Desde que somos muy niños, hay un punto en el que me acuerdo que tú decías que el ego se empezaba a forjar y en eso habían niños que cogían algo y decían, esto es mío, no me lo quites, por ejemplo. Por ejemplo, en ese aspecto, vimos que está queriendo no soltar algo. En cambio, hay otros niños que sueltan todo. Diríamos que desde el inicio están en un punto de caminar y a la final, el inicio creo de la estructuración de un niño es poder forjar el futuro de alguien grande, ¿no? A ver, O sea, claro, digo, cuando uno es niño, los bebés, por ejemplo, no tienen el yo. En un bebé no existe el yo. El yo se va formando en los primeros años de vida y hay un momento justamente de identificación, ¿no? Igual los jóvenes siempre se identifican con una, con una música, con un estilo de vida, con una forma de vestirse. Es una forma de identidad, ¿no? Es una forma de afirmar también lo suyo y que es parte del proceso. Todos pasamos por ese momento, un momento en que necesitamos identificarnos y, sí, y luego entendemos, tenemos otras comprensiones de que en realidad somos más que uno, ¿no? Más que individuos, ¿no? Eso pasa con los niños también. Por eso en ese proceso los niños mío, o sea, están así como eh, diferenciándose él del resto, ¿no? Que es un proceso normal y necesario o sea, también. técnicamente nosotros inconscientemente tenemos una máquina desde el inicio. Claro, tenemos Siempre. un cuerpo que percibe el mundo y lo percibe de cierto modo. Ujú. Entonces, en base a eso va creando también diferentes cosas, ¿no? Entonces, primero, como el niño este que intenta diferenciarse, el de la conciencia, que es del mundo, digamos, la conciencia del mundo, diferenciar y ahí aparece el yo, ¿sí? Es importante para actuar en el mundo, porque si no, como yo no podemos actuar en el mundo. Y por medio de ese yo creamos también las máquinas. O sea, y creamos otras máquinas. Y creamos todo lo que creamos lo que percibimos, lo que ordenamos, así es. Una pregunta, ¿y cómo puedes diseccionar de cierta manera el ego de tu alma? ¿Cómo puedes llegar a ese desenlace y, digamos, crear una máquina para tu alma, una máquina para tu ego y una máquina para las dos? En unifica, o sea, que se unan. O sea, todo es parte de un proceso.
necesita. Bueno, sí, estaba Marcelo. bastante amplia tu pregunta porque es difícil poder contestarla en pocos minutos, ¿no? Vas a Sí. tener que hacer Todo otro el taller proceso, para diría. contestar esa pregunta. ¿Cómo? Marcelo. Vas a tener que hacer otro taller para contestar esa pregunta, Marcelo. Yo Marcelo. creo que lo que dice la compañerita es algo que es parte del proceso de cada uno Ajá, para ir llegando a eso que ella se pregunta, así es. porque no es una cuestión como que hay una receta o que haya un camino, sino que son apercibimientos de la conciencia y de una realidad o de una no realidad. Entonces es algo que se va sucediendo en forma natural y espontánea desde el paisaje que cada uno tiene y desde esos procesos o pasos que uno va dando hacia una u otra dirección, a veces avanza, a veces se devuelve, o a lo mejor no, a lo mejor tenemos esas sensaciones de avance y de evolución, pero en realidad va uno siempre dando el paso, ¿verdad? Claro. Aunque uno crea que se devolvió, yo no creo que uno se devuelva, porque ya lo aprendido es como que se integra y es parte de eso que nos va a ayudar a separar sin separarse, en realidad. Mira, Es como Marcela, todo Marcela, te voy a decir compuesto. una cosa. Ahí sí difiero en el sentido de que igual, si no hay un proceso continuo, aquello aprendido también se desaprende, ¿sí? Es como el ejercicio, ¿sí? Si uno quiere estar bien físicamente, tienes que ejercitarte todos los días. Si dejas el ejercicio, claro Yo estoy de claro que acuerdo, pero queda, hay una memoria eso, que va ayudando, sí, pero yo es todo estoy un de proceso, acuerdo. es un proceso el avance, ¿no? Y no es tan natural, es también intencional, ¿no? O sea, es Yo, necesaria la intención humana para producir esas transformaciones. De ahí de lo otro, bueno, hay múltiples caminos, hay múltiples vías, ¿sí? Por las que uno puede andar. Hay 4 disciplinas. sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, tal vez no lo supe. Yo lo que digo es que aún en el retroceso o en el desaprender hay aprendizaje, porque Así es, para mí, cuando así yo es. me he caído Todo es parte del proceso, eso sí. es algo que me ayuda a integrar Así es. mejor lo que ya yo sé que no tengo que hacer. Entonces Ah, ya es un camino que ya yo voy a evitar definitivamente porque ya lo integré, no, por ahí no. Entonces es un crecimiento, aunque es un ir y venir, pero yo no creo, es decir, uno así es. desaprende, pero ese desaprendizaje después se vuelve una fortaleza para el avance mayor, porque ya uno no, bueno, digamos, ¿verdad? Porque hay gente que Sí, dice, sí, sí. el ser humano es el único que cae, que tropieza en la misma piedra como 1000 veces. Pero Pero eso es bueno, parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, justamente eso hola. que decías, hay una caricatura que me parece muy simpática, donde está en un laboratorio, ¿no? Y están observando a unas ratitas. Y las ratitas se acercan a un punto que escoge la corriente y se alejan. Y en otro cuadro, en cambio, están los seres humanos observando a unas ratitas, que ven que se acercan a la corriente, eh, o sea, son las ratas que están observando a los seres humanos. Se acercan los seres humanos a la corriente, les coge y nuevamente se vuelven a acercar y nuevamente les coge. Sí, la corriente. Bueno, así somos los seres humanos, pero también hasta que logramos controlar eso, ¿no? Es como acercarse al fuego. Los seres humanos se acercaron al fuego por curiosidad, por lo que sea, se habrán quemado. Luego lograron manejar y todo. Es parte del proceso, ¿no? De aprendizaje. Justamente todo eso, ¿no? Hola, hola, hola. Hola. Hola, Ana. ¿Puedo hacer un Claro. Marce? Quizás está faltando señalar que hay dos vías en el árbol, una de ascenso y una de descenso, para comprender los movimientos Así es, internos. así es. Esa vía de la muerte es de ascenso y descenso, ¿no? Justamente, la de mutación no es de descenso. La mutación es de ascenso también, solamente de ascenso, ¿sí? Pero de ahí se desciende por las otras vías, ¿no? ¿Sí? Marce, disculpa, yo quería agregar una cosa de lo que decía
la Marcelo, anterior chica Marcelo. con respecto al aprendizaje, porque yo creo que uno sí logra tener como una conciencia de que ya aprendió algo, pero a lo que voy es que se gastaría un poco menos de energía que la primera vez que se aprende. ¿Sí me entiendes? O sea, de cierta Sí, sí, manera sí. sí, pero al mismo tiempo hay un desaprendizaje Sí. porque obviamente no lo vas a hacer tal cual. Y si es físicamente, el cuerpo, como tú mismo lo decías, no va a estar trabajado. Vas a saber la técnica, pero te va a tocar empezar desde cero. Entonces creo que habría una dualidad de ambas. Claro, claro, ¿no? Eso mismo decía que justamente, claro, no te cuesta lo mismo volver a hacerlo que la primera vez, ¿no? Sí, pero también hay el olvido, también existe el olvido, Ambas cosas. también existe el olvido total. Ah, Marcelo, perdón, y también existe de alguna manera todas estas herramientas que tenemos a disposición para ir ganando en eso, o sea, ir ganando en evolucionar, en ir, que ese aprendizaje sea cada vez más significativo, que aprendamos que ir hacia la muerte no es un proceso de dolor, etcétera. Entonces yo creo que muchas de las herramientas, por eso decía yo que hay que hacer otro taller, que tenemos dentro de lo que es este movimiento, el movimiento humanista, son fundamentales en este proceso de que explica la máquina, ¿verdad? O sea, que explica el árbol de la vida, porque sí es cierto que transitamos en cada minuto de nuestro día, transitamos en diferentes momentos, pero cuando tenemos la herramienta, nos es más fácil. Así es, sí, sí, así es. Ujú. Bueno, ¿continuamos un poquito más o ahí quedamos por ahora? Continuemos un poquito más. Continuemos un poquito más. Vamos a Yo ver. quiero llegar a las cartas ya. Bueno, Sí, Katiu o Dani. Hola, soy, Hola, hola. soy Dani, Hola, estoy Dani. resfriada. Disculpa tanto tiempo. Es que estaba pensando en lo interesante que sería como la salida de la vitalidad difusa a través de la muerte y cómo es el cambio a través de, o sea, que es distinto por razones culturales y generacionales. Por ejemplo, yo ahora, si deseo morir, abandonar como generalmente cuando estabas leyendo lo de la vitalidad, estaba pensando en el prestigio. Entonces yo dije, ya, si yo deseo dejar esto a un lado, voy a dejar todas mis redes sociales para pensar en mí, y para mí eso es como, no sé, es como que de repente crecí y estoy adicta a las redes sociales. Pero para mi mamá eso es como, no es tema, es como que... Entonces generacionalmente, las personas de mi generación, así, como más o menos de mi generación, sufren un proceso de muerte distinto que a los de nuestros padres. Entonces sería interesante ver, así como los círculos del árbol que unen puntos, hacer algo como generacional y cultural de cómo es la muerte en, en proceso. Claro. Sí, sí, es cierto, ¿no? Es cierto. De hecho, claro, hay un tema también desde desde a medida que también que uno va creciendo, va sintiendo como más cercana a la muerte, ¿no? Cuando uno está más joven todavía es como que la vida tiene por delante mucho y, y su forma frente a la muerte es diferente. De hecho, es cierto, es muy cierto. Me hiciste acuerdo del texto El jinete y su sombra de Silo, ¿no? Cuando habla acerca de las diferentes formas como tenemos de ver frente a la vida. Pero en cualquier caso, Dani, yo creo que eh, los seres humanos, desde la naturaleza humana como seres biológicos, ese temor a la muerte, ese no querer ver la muerte, como, como que uno no quiere verla, ¿sí? Eso nos pasa a todos, tanto a jóvenes como
cristiano, ¿no? Ahora, en la muerte en diversos aspectos, lo que tú decías, por ejemplo, de las redes sociales, que es diferente para ti que para tu mamá, sí, es cierto, sí, es verdad. Sí. Sí, Es es todo un interesante, tema, ¿no? Marcelo. Es Sí. interesante, perdón, puedo participar, qué pena. Sí, Se me Marcelo. va. Que es interesante también los momentos, porque bueno, yo a ustedes les había contado que yo he tenido procesos muy, muy fuertes de cáncer, terminales, y yo no me quise hacer quimio, yo dije, "Güey, pues yo acepto, ve, si me toca irme, yo ahí analicé y no tenía miedo, entonces dije, "Ey, si no tengo miedo, ¿y cómo me siento?" No me sentía enferma, entonces yo dije, bueno, seguro me va a ir bien en ese trascender o no me va a pasar nada, efectivamente no me pasó nada. Pero fue interesante porque, bueno, ahorita les voy a contar algo aquí porque estamos en este proceso, ¿verdad? Me volvieron a encontrar ahí, sospechas, mañana tengo biopsia, pero esta vez fue como que no tengo miedo, les confieso, igual que siempre, pero sí me doy cuenta que estoy un poquito más apegada que la vez pasada, porque tengo una nieta recién nacida. Entonces, eso me dijo, ay, bueno, yo estoy bien con irme, pero todavía no. Quiero verla crecer, ¿verdad? Y sin embargo, estuve en un proceso de silencio, por eso es que no había estado participando, porque quería estar en silencio conmigo y ver, yo no soy de mucho pensar ni mucho darle vuelta a las cosas, pero quería ver cómo me sentía. Y necesario ese desapego de mi nietita, ¿verdad? Tiene 6 meses y bueno, Rosita y Vicky saben, estoy como loca, estoy fascinada. Sin embargo, yo dije, no me interesa perder el tiempo asustada ni con ese temor de ya casi me voy, porque entonces pierdo la oportunidad de estar con ella, realmente. Así como en lo que yo quiero disfrutarla. Entonces dije, bueno, voy a apartar eso y voy a disfrutarla. No me interesa si mañana, pasado, entre un mes, entre un año o 20, en cualquier momento, uno realmente se está muriendo todos los días, pero no es consciente porque nadie te lo ha dicho. De igual mañana me mato un carro y no me morí del cáncer, ¿verdad? Entonces yo dije, qué tontera de verdad estar uno apegado a esos pensamientos de que qué tirada, y lo que me pasó ahora es diferente a la vez pasada, porque la vez pasada nunca tuve dolores, esta vez siento dolores. Eso me desacomoda un poquillo, pero yo sí dije, no, voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Eso hablaba yo del aprender, desaprender, voy por el mismo lugar, aunque no es igual, y yo dije, bueno, voy a tratar de hacer lo que ya sé que hay que hacer, ¿verdad? Primero, quitar el miedo. Segundo, lo que me estaba costando al principio era ese desapego. Y tercero, yo dije, pues en realidad es una variable más, mi nietita, ¿verdad? La que amo mucho, pero no igual que todo. Es decir, es como un juego de, no me voy a pegar, la voy a disfrutar. Entonces, en ese sentido, sí, por eso les decía yo que es como un paso y también podría decidir sufrir y sufrir y sufrir, pero yo dije, no, voy a hacer lo que hice la vez pasada hasta donde sé, con algo nuevo, que la vez pasada no me costó desapegarme de nadie, ni de nada. Yo dije, la pura verdad, ahí que ya se la juegan, ya los hijos están grandes, ya es como un patrón que socialmente te enseñan. Entonces estuve leyendo otra cuestión de que si uno lograra, ¿verdad? Lo de la ley de la atracción, tienen que leer a esta muchacha, es costarricense, Laura Quijano, en el Grimorio. Ella toca temas interesantísimos, ella es lingüista, y hablaba de la ley de la atracción. Entonces yo dije, bueno, pues es muy interesante, ahí se las dejo, como dice ella, búsquenla, porque la ley de la atracción no es como, ay, sí, yo quiero, no, o no me quiero, no, es como una certeza, ¿verdad? De que es aquello y uno, ahí donde hablaba lo que decíamos, somos dioses, somos co-creadores desde la intención. Entonces yo quería compartirles, ¿verdad? Igual para que me incluyan en pedidos, porque yo sé que los pedidos funcionan, y decirles que estoy experimentando esto otra vez con una nueva variable que me cambió todo lo que ya había pasado, que yo dije, bueno, ya yo no tengo miedo a nada. Pero sí es muy interesante lo que decía la compañerita y que me encanta cuando habla. ¿Cómo es que se llama? Mónica.
Morgan. Morgan, Bueno, Morgan. sí, Jorge. Hola, Jorge. Sí, conectando. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes para todos, todas. Tema más que interesante, ¿no? Y se fueron sumando los temas, ¿no? La primera pregunta de Morgan, cuando empezó el intercambio, que planteaba la máquina para el alma, la máquina para el cuerpo, la máquina para ambas. Y luego la sucesión hasta la llegada de, no sé cómo se llama, Lesco. Marcela, es que no le cambié el número. Marcela. Soy tocaya de Marcelo, ahí no se les olvida. Entonces, yo creo que hay una tríada que reúne todo esto, porque una cosa es quedarse mirando la anécdota, que nos pasa a todos, ¿no? Nos quedamos mirando la anécdota y lo que sentimos y lo que ganamos y lo que perdimos. Y si podemos, a través del proceso de incrementar la atención que se logra con un plus de energía obtenido de estar distenso, esa distensión evita un gasto de energía de la batería cotidiana, ¿sí? Entonces me queda un resto de energía, un plus de energía para observar procesos internos. Uno los va descubriendo. Y en ese descubrir, en tiempos nuevos, esperen un segundito que me puedo quedar sin batería. Bueno, si se me corta el reingreso. En ese proceso, yo voy descubriendo que observo una tríada, ¿no? Que estaría el apego, no sé si lo toma, el apego, el temor y la muerte, ¿no? Y dibujé un triángulo invertido. Y esto es desde un clima de inseguridad. Y este clima de inseguridad tiene que ver con el miedo en general y con el dejar el poder afuera. Yo no tengo el poder, lo tienen otros, ¿sí? Entonces, me van a arrebatar de eso que estoy disfrutando, que estuve esperando. Y todo eso que yo estuve esperando, construido desde la memoria, no son ni más ni menos que apegos. Es pasado, no es lo que estoy viviendo. Y quedo condicionado a vivir el presente desde algo del pasado por miedo al futuro. Y ahí me hago un embrollo, me despisto y me voy a los caños. ¿Se entendió lo que dije? Sí. En cambio, si yo invierto, si yo hago una inversión de este triángulo, ¿sí? Y lo pongo al revés, yo donde tengo muerte tengo vida, ¿sí? Y donde tengo temor, tengo amor. Y donde tengo apego, tengo compasión. La compasión es la inversa del desapego para mí, ¿no? Yo cuando pude desapegarme de algo, observé y la mirada era una mirada de compasión, ¿no? Tienes libertad. De amor, de bondad, de libertad. Claro, Puede decir que libertad. yo Lo tengo un contrario al lugar, apego, la libertad, te liberas. ¿sí? Y en la parte central me queda, en vez de inseguridad, me queda seguridad, ¿sí? Y el poder ya está en mí. Y es la decisión. Muy bueno, gracias. Entonces, esto se complementa con otra tríada y va para Marcela, por eso tomé el minuto para interrumpir, porque me gusta escuchar más que hablar. A mí ambas. Pero, Casarlo con foto al chat, porfa. Hay una correspondencia biológica. Ustedes saben que nosotros somos un bioma donde hay un ser humano, pero a su vez somos millones de seres. No solamente millones de células humanas con un código, sino somos millones de bacterias, de las gram positivas y las gram negativas, más algas, arqueas, hongos, que están habitando en nuestro organismo, en todos los órganos internos y en la piel. Y ellos también piensan.
Y no solamente piensan, sino que biológicamente son anteriores a nosotros. O sea, el gran plan cósmico nos utilizó a todos para, como el alfarero al barro, pero en realidad el barro es cuarzo, mica y feldespato, ¿sí? Me puedo quedar sin batería, pero les dejo con esta incógnita, ¿no? Esos seres que tenemos adentro piensan. Y si nosotros tenemos temor, ellos se lo creen y nos desactivan biológicamente con un cáncer o con cualquier otra enfermedad. Si nosotros tenemos certeza y logramos la armonía en la flora intestinal, sobre todo en las hongos cándida, vamos a compensar. Y para eso hay algunas cosas fundamentales: el yodo lugol, la clorela, la espirulina, la maca. Cobra sentido la dieta crudívora, porque no estamos dando comida que fermente. Si nosotros dejamos de darle comida que fermente y comer cualquier derivado del hongo, para ti, Marcela, el café, el té se fermentan, todas las bebidas alcohólicas se fermentan, todas las harinas se fermentan. Come vegetales, frutas no muy dulces. Sí, Jorge, gracias. Precisamente los otros cánceres, yo hice el ayuno intermitente de 20 a 23 horas. Y Pero, todo pero lo demás vuelves, que dijiste. vuelves a tener miedo, y las cándidas son responsables de la depresión y del temor porque intervienen Ajá. en la corriente del pensamiento. Son millones de años anteriores a nosotros. Pero por ahí No voy, duda. ahí te voy a dar mi número y conversamos en el privado para no atrasar el grupo, pero te Ok, agradezco ok. montones porque Ahora, siempre es bonito escuchar. Ahora, lo último que tengo para decirte, que este temor puede colaborar si piensas que en realidad el plan tenía destinada tu partida en el primer cáncer, y todo esto es un tiempo adicional que te da Dios o el cosmos, para que tú Gracias, puedas... Jorge. Marcelo, ¿qué? Sí, quería decir algo a propósito de lo que mencionaba Dani, del tema generacional.Igual después hubo otras intervenciones eh, como que quedó un poco desfasado lo que quería decir, pero ya. No, sí, sí, lo- siempre es un aporte. Dale, entonces, dale. Pues claro, es que Dani relacionaba este tema de la edad como un factor preponderante para la visión que se tiene de la muerte, la cercanía o lejanía de la muerte, y cómo se percibe la edad que uno tiene, ¿no? Y yo lo que quería complementar de que sí, a medida que se avanza la edad, como que hay una tendencia a tener más adicción al pasado, ¿no? Es una tendencia, pero no es algo, digamos, que esté establecido, que tenga que ser así. Que a tal edad tú tienes que pensar de cierta manera o apegarte a ciertas cosas. No, eso es algo que podemos nosotros intencionar, cómo emplazarnos, ¿no? Y la gracia es el desapego, creo que es el tema que hemos hablado acá, el desapego de la memoria del pasado y tener siempre como algo hacia adelante, proyectos a futuro. Y podemos llegar hasta los 90 años viviendo intensamente la vida en la medida de que tengamos algo que nos motive y que nos inspire y que nos dé energía hacia adelante. ¿Ya? La memoria, el pasado es interesante, pero como un libro, digamos, que nos da lecciones, nos enseña cosas, pero nada, pues la mamá de Dani o una persona mayor eh, puede sentirse tan joven como alguien de 25 o 30 en la medida de que tenga proyectos, que tenga algo hacia adelante. Y yo por lo menos trato de emplazarme de esa manera. Y claro, cada año cumplo un año más, pero siempre tengo presente de que
hay que tener algo que me empuje, algo que me dé energía a la hora de levantarme en la mañana, ¿no? Así que va por ahí y va por lo que se ha hablado acá, digamos, de que dejar morir cosas que no me suman, desapegarme a las cosas que pesan en la mochila, ¿cierto? Va por ahí y el estudio del árbol es interesante por ese lado, porque nos deja clarito, digamos, de que mientras estemos con la tendencia de no querer soltar cosas, va a ser difícil ir en el camino del ascenso. Eso. Gracias, Marcelo. Bueno. Creo que estamos por ahora. Vamos a continuar la próxima semana. ¿O hay alguna otra inquietud por ahí que... Está bien para no abusar de los tiempos. Sí, porque la otra nos va a demorar más de media hora, ya tenemos pocos. Pero ha estado bien interesante, Marcelo. La sesión de hoy generó, lo del árbol de la vida generó cosas muy, muy, muy profundas y la verdad que uno agradece estos espacios porque te permiten de verdad estar atento, estar más atento. Y yo les invito como un ejercicio a hacer el árbol, ¿sí? Tomando en cuenta y van a ver cómo van a ir comprendiendo algunas cosas nuevas, ¿no? Creo que eso es lo interesante, ¿sí? O sea, dibujarlo, ¿no? Eso. Marcelo, agradezco que si manda la grabación o si la muda a YouTube porque como que se me cayó en una parte el Zoom, creo que no sé si fue a mí que se me fue el internet o se congeló la pantalla y luego me sacó, así que me perdí parte de la reunión. Ya. Sí, sí, está grabado, no hay problema. Vale, listo, Sí. gracias. Sí, bueno. Marcelo, tú dices dibujarlo físicamente y ver cómo estamos transitando de una columna a la otra. Sí, también viéndolo, o sea, el momento que uno va dibujando es como irlo recreando también, ¿no? O sea, y va ayudando a comprender varios aspectos de la máquina. Me refiero al tema de la máquina, de entender la máquina, ¿no? De ver cómo está formada, o sea, y entenderla desde ahí. Al ir dibujando, a uno le van pasando cosas, como ejercicio, ¿no? Claro que si lo hacen así mecánicamente, no, como un tema más, ¿sí? Eso. Marcelo, ¿y el otro domingo se va a seguir profundizando el árbol? Sí, sí. Ya. Sí, la idea es más o menos unos 4 domingos el árbol. Y luego vemos la rueda y de ahí entramos a las cartas. Sí. Ya, pues, amigas y amigos, yo por mi parte me despido porque tengo algo que hacer acá. Bueno, un abrazo. Ya pues, Gracias. estén bien. Chao, chao. Jorge, manda la foto de esa triada que hiciste. Gracias. Al otro chat, Gracias aquí a no, todos. porque yo aquí no sé bajarlo. Ya se fue Jorge. Ya se fue, pero Ahí le escribe ahí. pedimos. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Un abrazo para todos, paz, fuerza y alegría, que tengan un lindo día y un inicio de semana maravilloso. Gracias, Rosita. Paz, fuerza y alegría para todos. sí, Chao, ¿y cuándo vas a estar por aquí, Melissa? Quiero ir para junio más o menos. De repente a ver si la estacional de junio me agarra por allá. Estoy ahí intencionándolo. Aquí te esperamos. Viene para Vale. Costa Rica. Si no tiene dónde, aquí puede habitar. En mi casa hay cuarto. Ay, qué lindo. Casa también.